Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a dar una estrategia llamada Embeds. Es una estrategia que busca entradas seguras o por lo menos evitar esas falsas entradas. Y la estrategia nos da algunos puntos de salida que en términos generales vamos a hacer poca entrada, pero vamos a ir por mucho dinero, por así decirlo, o vamos a ir por muchos pits o por mucho profit. En esta ocasión, pues quiero también anunciar algunas cosas. Voy a hacer una serie de videos que me han pedido algunos miembros del canal sobre los mercados sintéticos y estoy hablando de cada mercado. O sea, cómo operar en cada mercado. No se puede operar igual en todos los mercados. Eso es muy difícil que se cumplan todas las condiciones para todos los mercados. En base a ello, pues aquellos que trabajamos con mercado sintético, invito a las personas que trabajen con mercado sintético en el hecho de que no van a estar pendientes de noticias, ni van a estar pendientes de lo que ocurra no sé, en Estados Unidos, porque estos mercados simulan ciertos mercados reales con algunos algoritmos que ya están predefinidos, pero tienen comportamientos que o es blanco o es negro, o sea, son comportamientos que se repiten una y otra vez y que se pueden cambiar a blanco, que se pueden cambiar a negro, pero no se mantienen en gris, a diferencia de los mercados reales. Entonces, voy a estar dando una serie de videos sobre, por ejemplo, los mercados que yo, en lo personal, son los que yo opero, y van a notar que no es igual operar en un índice de volatilidad 75 a un índice de volatilidad 10, por ejemplo. No es igual operar en un boom 300 a un boom 500 o a un boom 1000 o un crash 300, un crash 500 o a un crash 1000. Cada uno de ellos tienen diferentes factores en su algoritmo que de una u otra forma, el que tenga la experiencia y que haya trabajado con ese tipo de mercado se dará cuenta. Entonces voy a tratar de, en lo posible, dar videos para mercados en particulares, con estrategias en particulares, para que entonces se eviten eso de estar aplicando la misma estrategia para todos los mercados, ¿no? Si bien es cierto que una estrategia puede ser aplicada para diferentes mercados, eso es así, no quiere decir que sea aplicada para todos los mercados. Eh, en este sentido, pues yo lo que invito a todos los miembros del canal Boot Gratis 12, que ya hemos crecido de manera significativa, a que esté pendiente de estos videos, ¿ok? Bien, dicho esto, voy a ir directamente ya a lo que es la gráfica. Bien, acá tenemos ya una gráfica. Esa gráfica, lo que vamos a hacer es a colocarle ciertos parámetros que nos van a servir para hacer las entradas. Vamos a cargar, tenemos el set symbol, ya he dicho, busquen el video de CER, C-E-E-R, CER, que allí pues explico lo que es la configuración de lo que es el set symbol, ¿ok? Entonces, vamos a cargar el Orden Bloods para esta estrategia, el Orden Blood Boot Gratis 12. Está de forma gratuita en el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex, el canal de Telegram. Acá en la descripción del video están los links de los canales oficiales, vaya a ese canal. Y en los archivos, porque me siguen preguntando, ya esto lo he dicho muchas veces, en los archivos está este indicador Orden Block Boot Gratis 12. No vamos a cambiar absolutamente nada, vamos a mantenerlo tal cual y cargamos el Orden Block para que él realice los cálculos y acá pues vamos a tratar de hacer las entradas. Lo otro que vamos a hacer es vamos a incorporar EMAs. Vamos a incorporar una EMA de 31 periodos, perdón, de 21. Acá la tenemos. Vamos a incorporar otra EMA, y cuando me refiero a EMA es porque es exponencial, por si acaso. Vamos a cambiar de color, puede ser verde. Y vamos a incorporar una última EMA de 55 periodos. Y cambiamos el color. Bien, eso es todo lo que vamos a usar. Más adelante en el video le voy a dar un último tips para que busquemos mejores entradas con esa estrategia.
¿ok? Bien, es muy sencilla la estrategia. La estrategia no vamos a hacer entrada todo el tiempo. Eso quiero aclararlo. No es que, no, se cruzaron las semas, vamos a hacer entrada, que es lo común. No, vamos a buscar entradas seguras, entradas un poco más seguras. ¿Cómo vamos a buscar esa entrada segura? Vamos a fijarnos en el orden blot. Fíjense que acá tenemos zonas de interés. Las blancas son zonas de interés. Esas son las zonas que nos interesan con esta estrategia para que nos podamos hacer esas dichas y famosas entradas. ¿Okay? En el índice de volatilidad 75 vemos, por ejemplo, cuando venía una tendencia alcista larga, acá la tenemos, esa tendencia fue dejando zonas de interés acá abajo, y si seguimos retrocediendo, sigue dejando zonas de interés. ¿En qué va a consistir la estrategia? La estrategia es que vamos a buscar una reversión de mercado. Acá también venía un mercado bajista. Cuando el mercado tiene la intención, escúcheme bien, fíjense que acá tiene la intención de ir, pero la zona de interés está aquí abajo. Esta zona verde es nuestra zona de interés. Nosotros no vamos a hacer entrada en los lugares donde no hay zona de interés. Esta es nuestra zona de interés, por lo tanto, si el mercado se va a la baja, nosotros vamos a esperar, uno, que rompan las tres EMAs hacia el alza, como lo vemos acá. Pero nuestra entrada no va a ser cuando se cruce, sino que si ya el mercado tiene intención de subir y la zona de interés más cercana es esta, si nos ponemos a ver, arriba no hay zona de interés, esto no ha ocurrido en el mercado. Arriba no hay zona de interés, sino que la zona de interés es esta. Nosotros ya sabemos que el mercado está dando intención de ir al alza. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra entrada en la zona de interés para ir al alza. Pero escúcheme bien, no vamos a entrar en todas las zonas de interés. Solamente cuando el mercado con el cruce de las tres EMAs nos está anunciando que va a ir al alza. ¿Cuándo vamos a salir? Cuando consigamos otra zona de interés arriba, no abajo. Fíjense que acá sube, me deja una zona débil. Acá me dejó una zona de interés arriba, pero el mercado sigue subiendo. Mitiga y sigue subiendo. Acá me había dejado una zona de interés, el mercado mitiga y sigue subiendo. Fíjense que acá no hay salida, 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 hasta que me deja una zona de interés acá arriba sola. Esta zona de interés, cuando me la marca arriba y el mercado se viene abajo, el mercado en algún momento me la va a venir a buscar. Esa va a ser mi salida. Está marcada acá. Ya yo he ganado mucho con esta entrada. Sin embargo, como ya el mercado me dejó una zona de interés arriba, a su vez, las EMAs se cruzaron, quiere decir que nuestra entrada va a estar en esta misma zona de interés y esa va a ser nuestra salida. El mercado hace que va a bajar, hace que va a bajar, engaña a todos y vuelve a subir. ¿Hasta dónde? Hasta nuestra zona de interés que ya dejó marcada, mitigó, se hizo la entrada, se cerró la entrada anterior y nos vamos abajo otra vez. Y aquí comienza a bajar, comienza a bajar y comienza a bajar. ¿Dónde vamos a buscar? Una nueva zona de interés, pero ahora abajo, no arriba. Fíjense que aquí está nuestra zona de interés. Si el mercado tiende a hacer el cruce como lo hizo acá, nosotros vamos a buscar esta zona de interés, siempre y cuando el mercado quiera hacer esa intención de subir. De hecho, es probable que todavía no mitigue, es probable que venga hasta este punto y vuelva a seguir bajando hasta este punto. Eso es toda la estrategia. Sin embargo, lo que le había dicho, para que podamos tener una entrada un poco más segura, yo voy a incorporar la triple play que ya también está en el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex, en los mismos links que tenemos acá en la descripción de este video. Los parámetros los vamos a dejar tal cual y fíjense que acá tenemos para cambiarle las temporalidades, pero lo vamos a dejar tal cual. Si nos ponemos a ver, ya sabemos que el mercado se va a la baja. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la triple play ya cruzó completamente. Lo mismo ocurrió acá, cuando el mercado se fue a la alza. La triple play acá cruzó completamente. Nuestra entrada fue marcada en este punto y nos confirmó de que esto va larguísimamente en tendencia. Si usted quiere y desea, es posible que su salida esté en la segunda línea de la triple play, como está acá. Fíjense que rompió, 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 rompió. Y esta fue la que rompió la triple play
y el mercado bajó. Usted pudo haber salido en este punto. Sin embargo, sabemos que al dejar una zona acá y haber roto las tres EMA, sabemos entonces que el mercado va a venir a buscar esta zona de interés. En eso consiste la estrategia. Si nos vamos a otro mercado, no sé, vamos al STIP, a ver si nos muestra algo. En el orden Blood, el STIP, acá hubo rompimiento, esta pudo haber sido nuestra salida, pero no había una zona de interés acá que nos dijera. Vámonos a otro, el índice de volatilidad 10, a ver si nos da algo. Y eso está terrible, este mercado. Vamos a ver. Bueno, fíjense que el mercado se va a venir a la baja. Mitigó y se va a venir a la baja. Eso hubiese sido una excelente entrada. Pero la entrada para esta entrada alcista larga en el índice de volatilidad 10 tuvo que haber sido en esta zona que mitigó. Fíjense que era una zona de interés cercana. El mercado dice, voy a subir, estaba la zona de interés, voy a subir, vino el mercado, mitigó la zona y pues se armó un desorden en una temporalidad alta, un rango bastante significativo, pero se fue al alza. Yo recomiendo, o por lo menos lo que yo hago, no es que lo voy a recomendar, sino lo que yo hago, es que voy a colocar mi take profit por encima de la zona. Perdón, mi stop loss por encima de la zona. Si se va, pues perfecto, hubo una zona perforada y no pasó nada. Pero si no, pues fíjense que el take profit va a estar en una zona de interés bajista, no puede ser esta porque acá no rompe, no puede ser esta tampoco porque acá no rompe las triple play, pero sí mucho más abajo, que posiblemente sea esta zona que vemos acá, hasta acá. Sí sería nuestro trade profit. Entonces la proporción es 1 a 20 más o menos. O sea, es muy, muy, muy alta. Voy a dejar el video hasta acá. Espero que les sirva de algo esta estrategia. También espero que puedan dar su comentario a este tipo de estrategia. Y bueno, cualquier cosa estaré pendiente para otorgarle las mejores herramientas y lo que yo considero desde mi experiencia, lo que pueda funcionarle a todos en la comunidad de Boot Gratis 12. Feliz día a todos y espero que puedan sacar provecho de esta estrategia. Ya los indicadores, ya les dije dónde se encuentran.